Las medidas económicas del gobierno, alza de 3 puntos en el impuesto a la renta y no eliminación del anticipo a las empresas que facturan más de $1 millón, más elevación de aranceles a 375 partidas hasta el techo permitido por la OMC. Mientras en 5 meses de gobierno la deuda externa ha crecido en $5.637 millones. Plantean definiciones trascendentales para la Asamblea Nacional, que según el artículo 120, numeral 12 de la Constitución, debe aprobar el presupuesto general del Estado, en el que constará el límite del endeudamiento público y vigilar su ejecución. Henry Kronfle, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano e integrante de la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Más impuestos y más deuda, el mismo libreto que el gobierno anterior. Vamos primero con la deuda. La proforma 2017 vigente obligaba a cerrar el balance anual con más deuda. ¿Es esto aceptable en la proforma 2018 o la situación económica del país puede empeorar? La situación económica del país es bastante sensible en este momento. No solamente es un tema económico, es un tema monetario, es un tema fiscal. Hay que aclararlo. Lo que se hizo fue hacer un manual en donde se dice se consolida la deuda y entonces prácticamente se borra la deuda interna, y al borrar la deuda interna el nivel de endeudamiento ya no pasa del 40%, que es lo que permite la ley, sino que en este momento está en alrededor del 29%. Pero el camino de más deuda, ese 11% son alrededor de 11.000 millones, al ritmo de endeudamiento de 2.500 millones va a tener más o menos 4 colocaciones más que hacer. Eso se agota rápidamente. El camino no es más deuda ni más impuestos. Justamente ese no es el camino, porque en los ingresos permanentes, que son los impuestos y los aranceles, cubren los gastos permanentes, que son los salarios. Ahí hay un superávit fiscal. El problema fiscal está en los ingresos no permanentes, que es el petróleo, y que ya hemos dicho, se necesita más producción petrolera, reformar los contratos petroleros existentes para bajar los costos para el Estado y cambiar la comercialización, y se necesita delegar, y me he cansado de decirlo, al sector privado a través de alianza público-privada el plan anual de inversiones para que 2.000, 3.000 millones de ese gasto que tiene el gobierno en inversiones, en infraestructura, lo haga el sector privado y le libere los recursos. Así se combate el déficit fiscal, no con más deuda y más impuestos. Que por eso es competencia de la Asamblea. El problema ese del límite. Desde el 2015 el gobierno ha rehusado cumplir el límite constitucional de la deuda establecido en el 40% del Producto Interno Bruto. En el Código Orgánico de Planificación y Finanzas, argumentando que el manual del Fondo Monetario Internacional permite no contabilizar la deuda del gobierno central a los otros subsectores del Estado. Sin embargo, el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario, página 260, párrafo 9-19, señala: las transacciones en activos financieros se eliminan cuando las dos partes de la transacción son unidades que se consolidan. Pero, agrega más adelante, no de una presentación separada, ya sea del subsector gobierno central o del gobierno local. Es decir, que el manual del Fondo Monetario dice lo contrario de lo que dicen las autoridades económicas, y el presidente Lenín Moreno denunció que este límite legal ya ha sido rebasado. Entonces, por eso es que es importante la cuestión constitucional. Se espera que en la proforma 2018 que envíe el presidente la deuda se encuadre en las cifras correctas. Pero ¿cómo, pues, Alfredo, querido, si ya sobrepasó el 40%? Es que aquí hay un problema, discúlpeme, de un estancamiento, de un entrampamiento, porque hay una... abierta. A ver, hay un reglamento que está vigente. Yo hice la consulta jurídica, me dicen el reglamento está vigente. La Constitución. Ya, a ver, yo estoy de acuerdo con usted. Yo observé, por eso observé el presupuesto general del Estado, pero déjeme decirle algo que es aún más importante. Cuando usted tiene un Estado en donde no tuvo usted unos fondos previsionales justamente para generar medidas contracíclicas para recuperar la economía, no medidas parches justamente en el eje que no hay que trabajar, que es el de los ingresos permanentes, que es lo que pretende hacer ahora estas medidas cangrejo, porque estas medidas económicas son medidas cangrejo. Cuando usted no tuvo esos fondos previsionales y por otro lado no delega al sector privado para liberar recursos en la economía,
¿Qué camino le queda? Le queda el camino de la deuda, porque no hay otro camino. Tendríamos un estancamiento económico terrible en donde pues no habría dinamismo económico. Más allá de eso, Alfredo, que es importante, hemos visto, empezando su entrevista, 86% de las obras tienen problemas, 956 millones para arreglar, sobreprecios en estas obras, mala administración en las empresas públicas, TAME con problemas económicos gravísimos, los medios públicos, mire usted, con problemas de más de 25 y 30 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es la medida que tiene el gobierno? Seguir sacando impuestos, que no significa mayor recaudación porque la economía no se ha dinamizado, y seguir subiendo aranceles y poniendo tasas y más deuda, vamos a un abismo, que eso es lo que nosotros hemos advertido. No más de las mismas medidas que nos llevan a la crisis. Hay que dinamizar la economía con menos deuda, recortando los gastos y delegando al sector privado gran parte de ese plan anual de inversiones. Ya se conoce, pero el gobierno no la acepta. Pero para ese encuadre que usted señala, es necesario que la Asamblea ponga orden, porque para eso existe la Asamblea. Entonces, un plan de ajuste fiscal que permita reestructurar la deuda a largo plazo y bajas tasas de interés, canjeándola por una nueva con el apoyo del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Pero eso políticamente se lo ve como algo inconveniente con la proforma ahora, porque debe aprobarse antes la proforma de que se realice la consulta popular. Entonces, es tan importante Alfredo, va más allá de eso para el país, que la economía en crisis debe seguir flotando sobre más deuda para cubrir sobreprecios, para cubrir todas esas obligaciones que usted señala. Es que eso es lo que le estoy diciendo, que por ese no es el camino, pues justamente eso es lo que estoy diciendo. Por eso es que queríamos ver cómo llegue la proforma presupuestaria nueva a la Asamblea Nacional, para ahí poder comentar sobre hechos ciertos de esa proforma, que estamos casi seguros que no va a tener mayores cambios, viendo que pues las cosas no se han arreglado desde el punto de vista estructural. Seguimos trabajando solamente en lo coyuntural, en uno de los ejes de los ingresos y gastos que genera el presupuesto general del Estado. Mire usted, y se agrava más la situación, Alfredo, y discúlpeme que tenga que traer esto a colación. Se habla de una tasa ahora en la aduana. Una tasa solo se puede cobrar por un servicio. Aquí no hay ningún servicio nuevo, se vuelve un impuesto. Si es un impuesto, se genera una traba al comercio. Además, tendría que ser en todas las partidas arancelarias, porque si no sería discriminatoria. Podría traer consecuencias porque a los exportadores estarían exportando esa tasa, es decir, estarían exportando impuestos. Además, complica la renovación con el sistema general de preferencia, complica el acuerdo que tenemos multipartes con los otros países, con la Unión Europea, y encima se justifica en contrabando, cuando el contrabando no pasa por la aduana. Si esto es subvaloración y las importaciones son de 2 centavos a 7 centavos, y ponen el ejemplo que un cepillo de dientes costaba 2 centavos y se vende a $1, por ejemplo, Alfredo, el impuesto a la renta de eso, del 22%, son 17.6 centavos descontando gastos, es más que la tasa, entonces tampoco se justifica. Henry, volvemos al impuesto, ya se sabe, y la única forma de pararlo es con otra actitud, porque se habla de esto desde hace más de 2 años. Entonces la oposición política y los sectores productivos han reaccionado tibiamente frente al alza de tributos, señalando y el crecimiento de la deuda. Entonces la pregunta sería, para que esto cambie, ¿qué es necesario? ¿El derecho a la resistencia o continuar con un diálogo que no tiene resultado? A ver, Alfredo, si una persona tiene cáncer, vamos a matarle el cáncer, cortémosle la cabeza, degollémoslo, la persona está muerta, se acabó el cáncer. Por ahí no puede estar la solución. La solución tiene que estar en una quimioterapia, a lo mejor en la extirpación del tumor. Esas medidas hay que tenerlas sumamente claras, cómo se van a aplicar en el tiempo. Y lo hemos dicho, lo he dicho yo desde la Asamblea, lo ha dicho el sector privado de las diferentes cámaras de la producción. Hay que tener un plan económico que viabilice la economía, que fomente, digamos, el sector monetario para no tener ningún riesgo, blindar la dolarización y que permita, por favor, recuperarse. Bueno, es que el diálogo es importante, pero el diálogo tiene que llegar a conclusiones, y a conclusiones concretas que sean las conclusiones concretas que lleven al país a salir de la crisis económica, y que no lo pongan el país en más crisis económica, que son las medidas que actualmente se están tomando, que ya sabemos cuáles son los resultados, porque de lo contrario no estaríamos a donde estamos en este momento. Henry Kronfle, asambleísta nacional del Partido Social Cristiano. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias. Wendy.